Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista, esteticista y especialista en auditoría con énfasis en epidemiología. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de mitos y verdades sobre las vacunas del COVID. Cosas como, por ejemplo, me puedo vacunar si tengo algunas enfermedades, como incluyendo las alergias. Es verdad que las vacunas producen trombos, producen esterilidad, entre otras enfermedades o problemas delicados de salud. También es verdad que se pueden combinar vacunas. ¿O qué pasa si ya me vacuno? ¿Puedo estar tranquilo? Esto y otras cosas vamos a desarrollar en este corto video. Si les gusta, por favor los invito a que se suscriban a mi canal, que le den me gusta y que lo compartan con amigos y familiares. Entonces, bienvenidos al Rincón del Doc Andrés y vamos a revisar mitos y verdades sobre las vacunas del COVID, parte 2. Bueno, y una pregunta muy importante es si puedo combinar vacunas. Muchas personas tienen esta duda, ¿no? Y en realidad, por el momento, la respuesta sería no. No es recomendable en primer lugar, pues porque los estudios se hacen colocando la primera y la segunda dosis de la misma vacuna y las vacunas tienen diferentes medios, digamos, de acción. Eh, unas son ARN mensajero, otras es por vectores de un adenovirus, otras son virus atenuados. Entonces, son diferentes mecanismos de acción. No habría una recomendación de combinar vacunas. Sin embargo, en España se está llevando a cabo un estudio por el Instituto Carlos III en el que se empezaron a combinar en un estudio la vacuna de Pfizer con AstraZeneca. Ellos argumentan que si se combinan estas dos vacunas, a los millones de personas que inicialmente se les colocó AstraZeneca y posteriormente se les coloque la vacuna de Pfizer, aumentaría la efectividad de la vacuna que si se colocara la segunda dosis otra vez de AstraZeneca. Como les comenté, eso todavía está en un estudio, está en investigación, todavía no se lleva a cabo. Sin embargo, el Ministerio de Salud español está, digamos, como evaluando esa posibilidad de que esto se dé bajo este argumento. Sin embargo, sí se ha llegado a comprobar que aumenta un poco los efectos adversos si se combinan estas dos vacunas o si se hace una combinación pues de vacunas. ¿Y los efectos adversos en qué se pueden traducir? Pues en ausentismo laboral, en mayor incapacidad por los efectos adversos que se puedan llegar a provocar, como algo de fiebre, dolores osteomusculares, dolores de cabeza, entre otros. Entonces, pues esto podría, digamos, frenar un poco que se empiece pues a efectuar esta vacunación combinada. Sin embargo, esa sería, si en un futuro se llegara a dar, la única combinación, o por lo menos por el momento que se pudiera llegar a hacer entre Pfizer y AstraZeneca. ¿Puedo estar tranquilo si ya me vacuné? La verdad no. Y no por qué, ¿en qué sentido? Porque es que hay que acordarse que estamos en una fase, entre comillas, peligrosa de la vacunación. ¿Y por qué digo peligrosa? Porque muchas personas aún no se han vacunado. ¿Y qué pasa con los que ya se vacunaron? Pues que pueden transportar la enfermedad de una manera sintomática o con síntomas muy leves, pero se la pueden pasar a una persona que aún no se haya vacunado y esta persona sí desarrollar los síntomas del coronavirus, incluso hacer una enfermedad moderada y por qué no severa, aunque en teoría no debería llegar a un nivel muy alto de enfermedad porque pues la carga viral no debería ser muy alta la que transporta una persona que ya se haya vacunado. Sin embargo, pues debemos ser precavidos porque obviamente sí puede desarrollar mucho más sintomatología una persona que no se ha vacunado. Entonces, una persona vacunada, muchas veces como médicos vemos que una persona le dice a uno, no, es que yo tengo es una gripita, pero es muy suave, pero eso no es coronavirus, es una gripita, tengo un poquito de moco, tengo un poquito de tos y de pronto me dio por ahí como medio día algo de fiebre, pero fue muy poco, eso fue un resfriado normal. Tengan cuidado con eso, perfectamente puede ser un coronavirus. Como les comentaba, como ya se han vacunado, entonces ya tienen los anticuerpos altos y desarrollan una enfermedad muy leve que efectivamente puede manifestarse como un resfriado, pero entonces se lo pueden pasar a otras personas. Entonces, teniendo en cuenta esto, no deben descuidarse las medidas de protección.
el uso de tapabocas, el lavado de manos, si estamos en contacto sobre todo con una persona que aún no se ha vacunado. Lo ideal sería que, pues, digamos, se reunieran o el contacto fuera más entre personas vacunadas. Entonces, esa sería la razón por la que no se debe estar tranquilo. ¿Puedo morir alguien por ponerse la vacuna? En realidad no. Es decir, que se haya demostrado que por ponerse la vacuna alguien haya muerto, no. Obviamente sí pasan cosas, ¿no? Pues porque ya son millones de vacunados, entonces muchas personas podrán decir, no, es que fulanito de tal se colocó la vacuna y a los 2 días le dio un infarto, le dio una ACV y se murió fue por la vacuna, porque eso fue lo último que se colocó. Bueno, pero es que esto pues obviamente teniendo en cuenta, como les comento, que son millones de vacunados, obviamente pueden pasar este tipo de cosas, porque pues digamos sobre todo en personas mayores que tengan cierta predisposición, que sean hipertensos, que sean obesos, que tengan insuficiencia renal crónica, bueno, etcétera. En cualquier momento podrían haber hecho un infarto, pónganse o no se pongan la vacuna, ¿no? Y en realidad, pues nadie está libre de una cosa de estas. Pueden, de todos modos, tener enfermedades preexistentes que lleven a que se provoquen desenlaces fatales sin que tenga que ver nada la vacuna. Ahora otra cosa que la gente pues dice, no, es que la vacuna fulanito se colocó la vacuna y le dio el COVID. No, eso es absolutamente imposible. No le va a dar a nadie el COVID por ponerse la vacuna. Lo que estaba haciendo esa persona era que estaba incubando un COVID que ya estaba en su cuerpo y la vacuna pues obviamente no lo va a curar, ni siquiera lo va a proteger porque no alcanzó a desarrollar los anticuerpos para que la persona no desarrollara la enfermedad. Y la desarrolló porque ya la venía incubando y ya tenía la infección, simplemente que aún estaba en ese periodo de incubación que puede ser hasta 15 días. Entonces le colocaron la vacuna y la vacuna de por sí no va a hacer que la enfermedad se agrave más. Simplemente la vacuna ahí en ese caso no haría ningún efecto. ¿Las vacunas protegen de las variantes del virus? Sí. Esto es importante tenerlo en cuenta porque sobre todo la variante india que se tiene presupuestado que vaya a ser como la más predominante, sobre todo en Europa en los próximos días o meses, y la variante británica, pues son mutaciones del virus, pero que ya se ha visto que las vacunas tienen una muy buena protección contra ellas. Entonces, si la vacuna de Pfizer tiene una protección del 95% contra estas variantes, sí puede bajar un poquito, pero un 86-87% sigue protegiendo, y lo más importante, pues que nos va a proteger de enfermedades graves que nos lleven a hospitalización o muerte. Entonces sigue siendo muy efectiva contra las variantes que se estén produciendo, porque en realidad no son tan grandes estas variables como para llevar a que las vacunas ya no hagan su efecto. Entonces es importante tener en cuenta esto. Ahora, hay una cosa que también es importante tener en cuenta. En Dinamarca hace muy poco se presentó la situación de que los bisones, que son unos animalitos que ellos normalmente tienen en criaderos para sacar la piel de estos y exportarla a otros países, generalmente de Europa, se contagiaron con COVID y tenían una variable que se ve también en humanos. Entonces se suponía que estos animalitos iban a volver a transmitir a otros humanos, entonces iban digamos, a convertir en una fuente de infección muy grande, ya que pues hay millones de estos animales en Dinamarca, entonces iba a provocar un contagio masivo de humanos. Se suponía que esto podría llegar a pasar, entonces se sacrificaron aproximadamente 15 millones de bisones que enterraron y algunos incineraron para evitar que de los bisones volviera la enfermedad a los humanos y se contagiaran mucho más personas. Sin embargo, esto al final no se logró demostrar que efectivamente fuera así. Pero entonces ya habían sacrificado prácticamente a casi todos los bisones de criadero, y también se sacó una resolución con la prohibición de que por el resto de año no se podrían volver a criar bisones en Dinamarca. Ahora, hay una cosa a tener en cuenta. Si el virus, porque eso podría llegar a pasar y eso agravaría la enfermedad, llegara a pasar a un animal, en este animal mutara el virus y se devolviera al humano, podría dar una enfermedad no solo más contagiosa, sino tal vez más letal, con el problema de que esto sí podría en su momento llegar a afectar la vacuna. Es decir, que la vacuna perdería mucha efectividad con relación a si esto llegara a pasar. Sin embargo, como les digo, esto todavía ni se ha demostrado, ni ha pasado, ni esperemos que pase. O si ha pasado, pues ha sido en casos muy puntuales y no se ha extendido.
¿La vacuna protege de por vida contra la COVID? La respuesta definitivamente es no. Esto sí es plenamente pues, previsible. Sin embargo, lo que no se sabe todavía es por cuánto tiempo nos va a proteger la vacuna. Eso aún no se sabe porque la vacuna es relativamente nueva, digamos, masivamente se empezó a colocar a partir de diciembre. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de eso? Pues tomando los anticuerpos. De hecho, los laboratorios hacen eso, ¿no? Sobre todo con los pacientes en los que empezaron en la fase de estudio y ya ahorita, ya cuando ya se hace en la población general, en mucha población se está haciendo el seguimiento de los anticuerpos permanentemente para ver cuándo decaen estas defensas propias del organismo contra el virus y entonces eso haría necesario que se hagan refuerzos de la vacunación. Muy posiblemente la vacuna dure un año. Máximo, en teoría, no debería pasar de 2. Es decir, que sería como la influenza. La vacuna de la influenza, por eso nos recomiendan que nos vacunemos cada año, porque ella presenta ciertas mutaciones durante el año y la vacuna del año anterior ya no nos protegería contra ese nuevo virus de influenza que va a haber el año siguiente. Lo mismo podría pasar contra el coronavirus. Entonces el próximo año, digamos, es muy posible que estas vacunas de ahora ya no sean tan efectivas, entonces tengan que hacerle ciertas modificaciones al mecanismo de acción de la vacuna para proteger contra el nuevo virus que haya en ese momento y nos tengamos otra vez todos que colocar una dosis de refuerzo. Esto obviamente no está demostrado, pero es muy predecible. Y lo otro que es predecible es que de pronto, como muy posiblemente no se alcance la inmunidad de rebaño a nivel mundial, el virus se vaya a quedar como un virus estacional como está el virus de la gripa. Ahora, con qué, digamos, gravedad vaya a estar en ese momento dentro de un año, pues eso por el momento no se logra saber. Posiblemente se haya debilitado, pero pues todavía no podemos hablar de ello, pues porque todavía no falta mucho para que llegue el próximo año y saber qué ha pasado con esto. ¿Me puedo vacunar si tengo alergias? Sí, es decir, si tengo alergias, no solo por ejemplo respiratorias, rinitis, sinusitis, asma, otro tipo de enfermedades, obviamente también. Hay personas que le tienen miedo, por ejemplo, si han tenido antecedentes de trombos o si han tenido antecedentes de infartos o infartos y problemas de hipertensión, de diabetes, incluso de cáncer, personas que estén debilitadas por una enfermedad crónica, lupus o alguna otra enfermedad, artritis, artrosis, bueno, incluso alergias a picaduras de abejas, alergias a otros medicamentos como antibióticos, incluso otro tipo de vacunas. Sí, debería la persona de vacunarse si tiene alergias o si tiene cualquier tipo de enfermedad, porque las vacunas, como les comentaba en un principio, son muy seguras. Normalmente, pues digamos que en muy pocas personas ha habido reacción alérgica a estas vacunas, por eso se opta por dejar a la persona esperando unos 15 minuticos, se le toman los signos vitales y se mira que no vaya a tener ningún tipo de reacción porque generalmente se presentan casi que de inmediato en la gran mayoría de personas que van a presentar estas alergias. Las vacunas causan esterilidad y no solo esterilidad, sino los trombos, miocarditis, anafilaxias, pancreatitis, que son como las enfermedades o a los problemas que las personas más le temen y por eso muchos no se han vacunado. En realidad no. Es decir, es más, incluso en personas de los estudios que han habido ya han quedado en embarazo, mujeres ya han quedado en embarazo, las primeras que se empezaron a vacunar y pues que ya se ha visto que obviamente esterilidad no causa y tampoco tendrían por qué, porque se conoce muy bien el mecanismo de acción, se conoce muy bien los componentes y este no sería un efecto adverso a esperar. Ahora que la cuestión de los trombos, la miocarditis, la pancreatitis y la anafilaxia se han presentado unos porcentajes muy bajos que llevan a que la vacuna tenga una seguridad alta y que se presenten mucho más estos problemas en personas que se expongan directamente a la enfermedad, es decir, que no se vacunen. Entonces, un trombo, como les comentaba en un video pasado, tiene una factibilidad de provocarse 1 en 1.000.000, que en realidad es muy bajito. En comparación a si nos exponemos directamente a la enfermedad y hacemos una forma moderada severa, tenemos una probabilidad de un 16 a un 20% de hacer trombos, que ya es una probabilidad mucho más alta. La pancreatitis, al principio incluso se habló de que a unas personas mayores que se colocó sobre todo la de CoronaVac,
se provocó en los pacientes pancreatitis, pero después se demostró que no había relación entre la vacuna y la pancreatitis de estos pacientes. Fue por otras causas. Sin embargo, se la relacionó en muchos medios o incluso por redes sociales con la vacuna y pues esto asustó a mucha gente. Lo mismo con la miocarditis y la misma anafilaxia, pues que es una reacción alérgica un poco más severa. En los sitios en que se coloca, normalmente pues hay formas de cómo revertir una reacción alérgica si se presenta inmediatamente. Entonces, por eso también, como les comenté hace un momento, es hacer la espera, pues como para, digamos, esperar si la persona tiene una reacción de tipo alérgico o incluso anafiláctico, que es una reacción un poco más severa a la vacuna, pero pues obviamente esto se presenta a unos porcentajes muy bajos que epidemiológicamente no tienen una significancia tan, digamos, grave como para llegar a suspender la vacunación. Entonces no habría pues problema por ese lado. Entonces hay que quitarse como de la cabeza el miedo a las enfermedades graves, porque es mucho más grave y es 100% comprobado exponerse directamente a la enfermedad que aplicarse la vacuna. Entonces esta sería como la segunda parte de lo que es los mitos los mitos y verdades sobre las vacunas del COVID. Entonces los invito nuevamente a suscribirse, a darle like si llegaron hasta el final, si el video les pareció interesante para seguir subiendo videos relacionados con otros temas también, bien sea de la parte médica, estética o la parte de mi epidemiología. Entonces ya nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.